La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. tous les projecteurs vont s'allumer. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. C'est toujours la même histoire. Granusa, excelencia en nutrición. Salef, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola, retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de viernes, último programa de la semana, porque hoy es viernes 19 de abril. Bien, acerté la fecha. Impresionante. Bueno, esta mañana estaba hablando yo de un caso que muestra claramente como muchas veces lo que se reputa como científico puede ser rebatido y como también muchas veces lo que se cree que es científico y que es irrefutable hace que quienes creen en esa, entre comillas, verdad científica se cierren y persigan a quienes no están de acuerdo con lo que ellos creen. Estoy hablando de un médico que aportó un invalorable avance a la medicina, con lo cual salvó muchísimas vidas, sobre todo de mujeres y bebés. El doctor Ignaz Semmelweis. Probablemente muy pocos de ustedes habrá oído hablar de él, pese a que desde aquella época, estamos hablando del año 1825, hasta ahora, son millones y millones seguramente las vidas que este señor salvó, sobre todo de mujeres y de bebés. En 1825, al visitar a un paciente que se estaba recuperando de una fractura compuesta, ustedes saben cómo es una fractura compuesta, el hueso se rompe en más de una parte, en el Hospital St. George de Londres. Sus familiares lo vieron acostado entre sábanas húmedas y sucias, llenas de hongos y de gusanos. Imagínate, vos te vas al hospital a visitarle a tu pariente y le ves acostado ahí en una sábana sucia, donde hay hongos, donde hay insectos. Pero esa gente que le ve en esas condiciones a sus familiares, estamos hablando de 1825, no se inmutó. Ni el que estaba acostado entre esas malolientes sábanas, ni la gente que fue a visitarlo, vieron nada anormal en la situación. Por lo tanto, nadie se quejó, ni el que estaba ahí tirado entre la mugre, ni los que le estaban visitando para darle consuelo y veían en qué condiciones estaba. ¿Por qué nadie se quejó? Porque eso era lo normal. La higiene no era la prioridad. Eso que estaban viendo del tipo tirado en una cama entre sábanas húmedas y sucias, probablemente era lo que ellos también tenían en sus casas. Quienes tenían la mala suerte, digamos, de tener que internarse en esos hospitales de principios del siglo XIX, estaban acostumbrados a ese tipo de escenas, a esa suciedad que era parte normal de las instituciones sanitarias. Esos hospitales apestaban a orina en cada rincón, a fluidos corporales. El olor para unas narices como las que tiene ahora la humanidad en pleno siglo XXI, no era ofensivo porque no notaban, porque ya se habían acostumbrado a ese ambiente, a esos, entre comillas, aromas, y ya les pasaban desapercibidos. Yo recuerdo cuando me fui a México, lo que más me sorprendió y me chocó al llegar a la ciudad, después de transitar cerca de 1 hora desde el aeropuerto hasta el DF,
fue el olor terrible, punzante, a heces humanas que había en toda la ciudad. O sea, la ciudad olía a caca. Huele a caca. Pero a la semana de estar ahí, se fue el olor. O sea, el olor estaba, pero yo ya no lo sentía porque mi olfato se había acostumbrado. Pero en los primeros días, cuando era realmente chocante para alguien no acostumbrado, le pregunté a un taxista por qué era ese olor. Me dijo, nosotros no olemos más, pero hay una explicación. Todos los extranjeros que llegan acá me comentan eso, me dijo el taxista. Y es porque en una ciudad tan grande, tan poblada como México, que tiene cerca de 20 millones de habitantes, hay 4 millones de personas que viven en la calle. Y esas personas que viven en la calle hacen sus necesidades en la calle. Y en México, sobre todo en determinadas épocas del año, llueve todas las tardes. Entre las 3 y las 4 de la tarde llueve una lluvia mansa que dura una media hora y después se calma y viene el vientecito, el vientecilio. ¿Y qué pasa? La lluvia pulveriza los excrementos humanos y el viento expande ese polvillo por toda la ciudad. Y entonces todo queda impregnado del olor a excremento humano. Toda la ciudad tiene ese aroma. Así que en esa época, volviendo a nuestra historia, volviendo al siglo XIX, primera parte, a la gente no le era ofensivo el olor que había, no solamente en los hospitales, sino casi en todas partes. En ese ambiente los doctores tampoco olían exactamente a perfume, a rosas, a vainilla. ¿Por qué? Porque los doctores tampoco se destacaban por su higiene personal. Raramente se lavaban las manos y raramente lavaban los instrumentos después de haberlos usado y antes de usarlos en otro paciente. Y estos doctores que se movían en ese ambiente, encerrados todo el día, llevaban por las calles y a sus casas lo que alegremente denominaban el tradicional hedor hospitalario. Y no hablemos ya de los quirófanos. Los quirófanos eran tan sucios, tan poco afectos a la limpieza como lo eran quienes trabajaban en esos quirófanos. Quirófano es un decir demasiado pretencioso. Era una habitación donde en el medio estaba una mesa de madera, manchada la mesa con rastros, con huellas de las carnicerías que se habían perpetrado encima de las mismas. Mientras que el piso de esa habitación, en donde se operaba a la gente, en donde se le cortaba a la gente, el piso era de acerrín para poder absorber la sangre que emanaba de los cortes que los cirujanos practicaban en sus pacientes. Y había alguien dentro de la estructura de los hospitales que ganaba más que los médicos. Ese alguien era el cazador de insectos en jefe. El cazador de insectos en jefe tenía un trabajo arduo. Tenía que librar a los colchones y las sábanas del hospital de los piojos. Los piojos eran molestos porque picaban, porque pululaban. Entonces el
cazador de insectos en jefe, tenía mucho trabajo y ganaba mucha plata por ese trabajo. Así que estos hospitales eran en realidad caldo de cultivo para la infección y solo ofrecían sus instalaciones para los muy enfermos y para los moribundos. Y muchos de estos enfermos se convertían en moribundos por estar alojados en esas salas llenas de suciedad, con poca ventilación y sin acceso a agua limpia. O sea, en ese periodo de la historia humana, que no es tan lejana en el tiempo, estamos hablando de unos 200 años, era más seguro ser tratado en casa que en un hospital. O sea, si vos te ibas a internar a un hospital, tenías entre 3 y 5 veces más posibilidades de morirte que quedándote en tu casa. Como resultado de estas costumbres y de estas cifras, y a nadie se le ocurría por qué era así, a nadie se le cruzó por la cabeza, a lo mejor es por la falta de higiene. Nadie pensaba que la higiene fuera importante. A los hospitales no se les llamaba hospitales en el lenguaje común, se les llamaba casas de la muerte, porque realmente eso eran los hospitales en ese momento. Bien. En medio de este panorama hediondo, sucio, deprimente, producto de un mundo que todavía no entendía, todavía no conocía la existencia de los gérmenes, aparece nuestro personaje del día. Un hombre que intenta aplicar la ciencia para detener la propagación de la infección. Este hombre se llamaba Ignaz Semmelweis. Era un médico húngaro procedente de una familia alemana, por lo tanto su idioma era el alemán. Y él trató de implementar un sistema de lavado de manos en Viena en la década de 1840 para reducir la mortalidad en las salas de maternidad. Fue una gran idea. Le pegó en el clavo el popular Ignaz. Pero la ciencia, los científicos del momento, dijeron que estaba loco. ¿Qué tenía que ver la sociedad con las infecciones? ¿De dónde saca Ignaz esta ridícula idea? Tenemos miles de estudios que explican de otra manera lo que pasa. No tiene nada que ver el lavado de manos. Insistió el tipo, entonces empezaron los colegas a demonizarle, a apartarle. Ignaz Semmelweis trabajaba en el Hospital General de Viena. Y en ese hospital, como en todos los demás hospitales de Europa y probablemente del mundo, la muerte esperaba en las salas, en los quirófanos y en los pasillos. Antes del triunfo de la teoría de los gérmenes, en la segunda mitad ya del siglo XIX, la idea de que las condiciones miserables en los hospitales, la falta de higiene, desempeñaban un papel muy importante, crucial, en la propagación de la infección,
no pasaba por la cabeza de los científicos, no pasaba por la cabeza de los médicos. Yo sé que en este momento de la historia es difícil para nosotros imaginarnos un mundo en donde no solamente la ciencia no sabía de la existencia de gérmenes y bacterias, sino que además negaba la existencia de los mismos, y a quienes se atrevían a formular una teoría o a insinuar la posibilidad de existencia de estos seres microscópicos, se le trataba de negacionista de la ciencia, de alguien que tenía una imaginación desbordada, de alguien que trataba de propagar ideas peligrosas, tal como ahora se les trata, por ejemplo, a quienes dicen a lo mejor no es cierto que el calentamiento global, que el cambio climático sea antropogénico, a lo mejor no tiene que ver el hombre. Enseguida le tratan de negacionista. Bueno, en ese ambiente, las personas con mayor riesgo de adquirir infecciones y de morir eran las mujeres embarazadas, sobre todo las que sufrían algo que era bastante común también en la época, los desgarros vaginales durante el parto, porque las heridas abiertas que dejaba ese desgarro vaginal eran el caldo de cultivo ideal para las bacterias, para los gérmenes. Bacterias y gérmenes que los médicos llevaban de una habitación a otra cuando inspeccionaba a un paciente, a otro paciente, a otro paciente, y después iban y actuaban de parteros. El doctor Ignaz Semmelweis lo primero que notó fue una discrepancia bastante pronunciada, bastante curiosa, entre las dos salas obstétricas del Hospital General de Viena. Este hospital tenía 2 salas de parto y las instalaciones de ambas salas eran idénticas. Una era atendida por estudiantes Una de estas salas era atendida por estudiantes de medicina de sexo masculino y la otra sala estaba bajo el cuidado de parteras. La que era supervisada por los estudiantes de medicina masculinos tenía una tasa de mortalidad 3 veces más alta que la que era supervisada por las parteras. La verdad es que él nota eso. ¿Por qué en esta sala mueren 3 veces más de parturientas que en la otra sala? Y comentó eso con sus colegas. Los colegas más antiguos le dijeron, sí, ya nos dimos cuenta de ese desequilibrio. Y es sencillo de saber por qué. ¿Y por qué? Le pregunta Ignaz. Y es porque los estudiantes varones son más rudos en su trato con las pacientes parturientas. Muchas gracias. Estoy agradeciéndole a Fabi el agua para que no me ataque la tos. Y estos estudiantes masculinos, rudos, al mover bruscamente a las pacientes, comprometen su vitalidad. Y eso las hace más susceptibles de desarrollar fiebre puerperal. Pero Ignaz dijo, no puedo entender la relación
entre la brusquedad de los estudiantes con la fiebre puerperal. Tiene que haber algo más. Y le prestó más atención al asunto. Así notó que cada vez que una mujer moría de fiebre, un sacerdote caminaba lentamente por la sala de médicos con un asistente, con un monaguillo, tocando una campanilla. Sommerweiss entonces teorizó que ese ritual aterrorizaba tanto a las mujeres después de dar a luz y ese miedo les hacía desarrollar una fiebre que después les mataba. Entonces dijo, vamos a hacer un experimento para ver si estoy en lo cierto. E hizo que el sacerdote tome otra ruta y que el monaguillo no toque más la campanilla. Y comprobó bastante frustrado que eso no surtió efecto alguno. Seguía muriendo la misma cantidad de mujeres de fiebre puerperal, por más que no había un sacerdote caminando lentamente por el pasillo y con un monaguillo tocando la campanilla. Tuvo que desechar su idea de que morían por el miedo que les causaba semejante espectáculo. Pero en 1847, la muerte de un médico, de un colega suyo, por una cortada que se había hecho en la mano durante un examen forense, durante una autopsia, le dio la pista que necesitaba. Pensó el tipo estaba manipulando un cadáver y con el cuchillo con que estaba cortando el cadáver, se cortó la mano, le agarró una infección y murió. Cualquier herida producida en la piel por el cuchillo de disección, por leve que sea la herida, era un peligro siempre presente, le explicaron los médicos. Acá nosotros tratamos siempre de tener mucho cuidado para no cortarnos, porque si no nos cortamos mientras estamos haciendo una autopsia, probablemente vamos a tener una grave infección. Este es un peligro, era en ese momento un peligro siempre presente, incluso para alguien que era tío de otro personaje famoso al cual nos hemos referido alguna vez, el tío de Charles Darwin, que también se llamaba Charles Darwin, quien murió en 1778 después de sufrir una lesión mientras diseccionaba el cadáver de una criatura. Mientras asistía a su colega, que finalmente iba a morir, el doctor Semmelweis notó que los síntomas y el avance de la enfermedad eran idénticos a los síntomas y al avance de la enfermedad de las mujeres que morían con fiebre puerperal. Y pensó, ¿será que los médicos que trabajan en la sala de autopsia, en la morgue, llevan partículas cadavéricas, dijo el tipo, pensó, a la sala de parto? Y esas partículas cadavéricas son las que producen una infección y la muerte. No dijo germen o bacteria, pensó que eran partículas del cadáver las que producían ese efecto. También observó él que muchos de los jóvenes estudiantes que iban a
asistir en la sala de parto que tenía tal cantidad de muertes, primero iban a la sala de autopsia, donde ahí ellos practicaban con los cadáveres, y después iban a atender a las mujeres parturientas. En esa época, por supuesto, no se usaba guantes. No había ningún equipo de protección para la gente. No era raro ver a estudiantes de medicina con trozos de carne, tripas o cerebros, pedazos de cerebro pegados a su ropa después de que la clase hubiera terminado. Habían profesores, decía cortaba acá, le saltaban pedazos de tripa y quedaba en su hombro, por ejemplo. La gran diferencia que notó Lawrence entre la sala de los estudiantes masculinos y la sala de las parteras era que estos estudiantes realizaban autopsias y las enfermeras no. Y ahí el tipo se acercó a la clave del misterio que le carcomía la mente. Imagínense, pasaron siglos y siglos y nadie sintió curiosidad por saber qué era lo que producía más muertes en un lugar donde iban estudiantes de la morgue a la sala de partos, porque había muchas más muertes ahí que en la sala que era atendida por parteras. A nadie le preocupó eso, solo a este tipo, a Lawrence Semmelweis. Bueno, estamos hablando de un tiempo en que no se les pasaba por la mente a los científicos la existencia de gérmenes o de bacterias. El obstetra James Simpson, que nació a principios del siglo XIX, en 1811, el mismo año en el que Paraguay se independizó, y murió en 1870, fue el primer médico en encontrar, en descubrir las propiedades anestésicas del cloroformo en los seres humanos. Antes la operación le daban una bebida alcohólica fuerte y un pedazo de madera para morder o un paño al paciente y ahí le cortaban. Era atado a la cama y le atajaban varios ayudantes mientras el médico le cortaba. Bueno, así era una operación. Hasta que Simpson descubrió que con el cloroformo se le podía hacer dormir a la gente para que no sintiera el dolor de una operación. Y antes de este paso, antes de este descubrimiento, los hospitales tenían que ser periódicamente destruidos y construidos de nuevo. Otro médico, el doctor Erik Eriksen, que es más o menos contemporáneo del doctor Simpson, nació en 1818 y murió en 1896, escribió un tratado que se llama Ciencia y Arte de la Cirugía. Y en ese libro escribió: una vez que un hospital se ha vuelto incurablemente afectado por la piemia, que era una infección purulenta, es tan imposible desinfectarlo por cualquier medio higiénico conocido como lo es desinfectar un viejo queso de los gusanos que se han generado en él. Solo hay una solución: la demolición. Entonces, los hospitales, los edificios eran usados hasta que ya prácticamente todos los pacientes morían por esta infección y ahí se destruía el hospital y se construía otro.
Y Semmelweis dijo, si encontramos la solución a este problema, no va a ser necesaria una medida tan drástica. Vamos a seguir investigando. Después de la pausa vamos a seguir con esta historia increíble del avance de la ciencia y de cómo éramos de idiotas los seres humanos antes. ¿Y la música? Ahí está. La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional y cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país. Modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consulta al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que consideramos que la infraestructura es el camino para el progreso del país. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Y desarrollemos juntos tu mejor plan. Granusa, excelencia en nutrición animal. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que utilizamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Radio Mil AM es tu Radio Mil. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones.
Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfrutá de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, vamos a seguir con nuestra historia de Lawrence Semmelweis, el hombre que salvó miles de vidas con una aguda observación de la realidad, un ingenio a toda prueba y una capacidad de interpretar los hechos aún sin tener la ayuda de un conocimiento con respecto a gérmenes y a bacterias. Mirando todos estos detalles que evidentemente solo a él le llamaron la atención y solo a él le motivó a investigar un poco, Semmelweis llegó a la conclusión de que la fiebre puerperal que mataba a tantas parturientas y a sus bebés era causada por, entre comillas, material infeccioso de un cadáver. ¿Qué hizo? Instaló una palangana sobre una mesa a la entrada del lugar de parto, de la sala de obstetricia, y en esa palangana puso agua con cal clorada. Agua con cal clorada. Y puso un cartel
arriba de la palangana, donde decía 3 simples palabras: lávese las manos. Así que los estudiantes que venían del tanatorio, de la morgue, después de haber estado destrozando cadáveres, se lavaban las manos en esa solución de calclorada antes de atender a las parturientas. La tasa de mortalidad en la sala de estudiantes se desplomó. En abril de ese año de 1847, la tasa era del, imagínense, el 20% de las mujeres que entraban a esa sala para parir moría después por una infección. El 20%, o sea, de cada 10 mujeres, 2 estaban condenadas a muerte. En el siguiente mes, desde que se empezaron a lavar la mano los estudiantes, la tasa bajó al 2%. En abril el 20%, en mayo el 2% de las mujeres solamente fallecía. Y continuó en los siguientes meses y cada vez los resultados eran mejores. Eran números muy convincentes. Y él había recogido los datos minuciosamente. Y sin duda salvó la vida de muchísimas madres en ese periodo. Cuando les mostró los números a sus colegas y a los directores del hospital, estos se rieron de él. Cuando les explicó que el tema de la fiebre puerperal había bajado porque los estudiantes ahora se lavaban las manos y eso significaba que traían alguna partícula infecciosa de haber estado tocando los cadáveres, le dijeron: vos ya estás loco. Vamos a poner a prueba lo que decís, pero lo hacían de una manera tan deficiente que los resultados fueron totalmente catastróficos. Hay que tener en cuenta, dice uno de los estudiosos de este tema y que reivindican la figura de Lorenz, hay que tener en cuenta que lo que Lorenz estaba diciendo era que los estudiantes estaban matando a las mujeres y eso es difícil de aceptar. Eso es lo que pensaban los médicos, los directores del hospital. Lorenz está acusándole a los estudiantes de matar a las mujeres. Él no se amilanó, no se acobardó, no se desanimó, entonces escribió un libro sobre el tema. Y en ese libro, ya cansado de que no se convenzan ni con las pruebas, que le digan que era un loco, que iba en contra de la ciencia, lo que él sostenía. En ese libro llegó a calificar a los médicos, a los directivos del hospital, de asesinos. Y dijo además, todos los médicos que no se lavan las manos para atender a un paciente son asesinos. ¿Qué pasó? No le renovaron el contrato en el hospital de Viena. Le echaron. Volvió a su país de origen, a Hungría, donde le aceptaron en un hospital, pero como médico honorario, con un salario ínfimo, en la sala obstétrica de un hospital chiquitito, el hospital Szent Rókusz, de la ciudad de Pest. Ustedes saben que ahí hay una ciudad que son 2 ciudades. La ciudad se llama Budapest, pero en realidad son 2 ciudades divididas por un río. Una ciudad se llama Buda y la otra Pest.
Budapest. Así también se llama un hermoso libro de Chico Buarque, una novela espectacular que les recomiendo. No hay nomás en castellano, pero en portugués, con un poco de esfuerzo van a entender. Budapest. Bueno, me fui por las ramas. Empezó a trabajar en este pequeño hospital en la ciudad de Pest. Y ahí también la fiebre puerperal causaba un tendal de víctimas entre las mujeres. Y ahí también él puso su palangana con su solución de cal clorada, su cartelito, lávese las manos, y el resultado fue espectacular. Virtualmente eliminó las muertes por fiebre puerperal en el pequeño hospital. Pero aún así, sus colegas médicos se negaron a aceptar que había que lavarse las manos. Aún así, sus colegas médicos dijeron, es una locura, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está la ciencia en lo que vos decís? La ciencia no dice eso. Eso empezó a desquiciarlo al pobre Lorenz. El hecho de que sufra el desprecio de sus colegas, la mofa de sus colegas, frente a algo que para él era tan evidente y que para cualquiera en la actualidad es evidente, empezó a trabajarle en la cabeza, empezó a volverle loco. A partir de 1861 cayó en una depresión severa, se volvió distraído, distante, y de lo único que podía hablar, de lo único que hablaba era de la fiebre puerperal y la necesidad de lavarse las manos de los médicos. Entonces, el tipo cada vez se sentía más desesperado, más aislado, más separado de la realidad. Y un día un amigo le llevó a un asilo de locos con el pretexto de visitar un nuevo instituto médico. Entraron y cuando Semmelweis se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de irse, los guardias le golpearon cruelmente, le pusieron una camisa de fuerza y le metieron en una celda oscura. 2 semanas después, con la camisa de fuerza y en la oscura celda, Semmelweis murió porque una herida en su mano derecha se había infectado, le tomó una gangrena y murió a los 47 años. Nunca pudo Lorenz Semmelweis ver los frutos de su inteligencia, de su visión, de su descubrimiento, de que un simple lavado de manos podía salvar muchísimas vidas y que por el contrario, muchas madres perdían la vida junto con sus bebés porque los médicos no se habían lavado las manos. Una de las últimas cosas que Semmelweis escribió antes de morir son bastante inquietantes y bastante actuales. Escribió: cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando ese futuro feliz en el que la infección sea desterrada. La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente, tarde o temprano, va a alegrar mi hora de morir. Cuando escribió eso, él no sabía que el estar en una celda oscura
rodeado de roedores y de insectos, y evidentemente de bacterias y gérmenes, esa herida que le causaron cuando le garrotearon para dejarle encerrado en un manicomio, se iba a infectar e iba a causar su muerte. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los estudios de Louis Pasteur, de Joseph Lister y de Robert Koch mostraran al mundo que existían los gérmenes y las bacterias y que podían producir infecciones. Y recién ahí se tomó como una norma el que los médicos tengan que lavarse las manos para atender a sus pacientes. Lorenz nunca vio ese momento. Así que nuestro homenaje a Lorenz Semmelweis, que fue radiado, que fue vilipendiado, que fue tratado de negacionista por no aceptar la verdad oficial, la verdad instalada. ¿No les parece a ustedes que estamos viviendo un momento parecido con el tema del cambio climático? El científico que diga que no es antropogénico es tratado de negacionista. El que expresa alguna duda acerca de la verdad oficial queda separado de la academia. Y es una pena que pase eso, porque la ciencia solo puede avanzar cuando todo lo que se supone que es se pone en duda y se experimenta para tratar de encontrar algo que es más verdad que la verdad que se instala. Muy bien, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cómo se despiden los químicos? Dice acá Ángel Jara. Ha sido un placer. Qué bárbaro, Ángel será. Iban dos jóvenes caminando por la calle cuando uno le dice al otro, mira ese reloj, si es mío, a veces, sí, es mío, a veces se me adelanta. Qué bárbaro será, qué bárbaro. ¿Qué le dice un hule a otro hule? ¿Qué hule? Eso pues es para México tu chiste, Ángel será. Alberto, dice acá Armin Rodolfo, a mí me pasó lo mismo a los 11 años de edad, cuando de la campaña, pero con el ruido, escuchaba un zumbido sorprendente en la mañana, después de unos días desapareció, dice. Armin, discúlpame, no entendí tu mensaje. Dice acá Luis Cáceres Solano, claro que destrozando las tazas, las parturientas ya no tomaban de las mismas bacterias que los estudiantes. Pero yo digo nomás, en vez de destrozarlas, ¿no podían lavarlas en esa solución que era para las manos? O mejor, usar tazas desechables, ir a Starbucks, por ejemplo. ¿A qué te referís, Luisito? ¿Qué dije, por ejemplo? Hola, Albert, dice por Caro. El problema del ser humano es que solo cree o da fe de lo que impresiona sus sentidos. Lo que no entra en esa percepción material no existe para él y descalifica al resto. Solamente si inquietas no se conforman con eso y buscan ver más allá de lo que los ojos le permiten. Eso se da en todas las manifestaciones de la vida. En sociedades ignorantes, las bacterias sociales generan muchas muertes del raciocinio. Muy bien, muy buen final de tu comentario, por Caro.